Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Bueno, ya como es costumbre, vuelvo a reportar con el trabajo de la artillería rusa de fondo. No sé si vais a escuchar algo o no. Ahora mismo acaban de trabajar los aviones, o sea, la aviación. Generalmente se escucha como una especie de lluvia muy fuerte, así que si lo volvéis a escuchar, pues ya sabéis que se debe a eso. Vamos a hacer un breve recorrido por cómo están avanzando los acontecimientos en los diferentes frentes de Ucrania, y luego vamos a responder a la pregunta que quizás más me hacéis en comentarios de por qué la Federación de Rusia está llevando a cabo esa guerra de desgaste y no está, digamos, avanzando con todo. Y por otro lado, vamos a relatar los acontecimientos que están sucediendo en la arena internacional, que por un lado responden a esa pregunta y por otro denotan cómo Occidente una vez más acaba de caer en su propia trampa. Esto, muy resumido por escrito, lo tenéis en mi canal de Telegram. Os recuerdo, liusibaya o @liusibaya todo junto, porque a algunos pues se os hace igual demasiado largo el vídeo así detalladamente comentado, así que lo tenéis en mi canal de Telegram junto a otras informaciones, los recientes ataques de Ucrania, o sea, en fin, ahí ya sabéis, la última actualidad siempre está en Telegram. En los frentes, ¿qué es lo que está ocurriendo? En el frente de Avdiivka, que está aquí, es el más cercano a la ciudad de Donetsk, donde me encuentro actualmente, ha habido recientemente grandes avances de la Federación de Rusia. Estos avances se deben a que Rusia está ahora mismo en una operación que trata de sitiar la localidad de Avdiivka, que es la más fortificada por excelencia, vamos, por goleada de todo el frente ucraniano. Estamos hablando de fortificaciones con hormigón, estamos hablando de trincheras blindadas. Esto se ha estado construyendo con la ayuda de los instructores de la OTAN durante los últimos 8 años, por lo menos, si no directamente 10. Pues bien, se han tomado posiciones importantes en el frente de Avdiivka. Esto tiene una importancia crucial en el sentido de que Ucrania ahora mismo, o sea, donde se están produciendo los combates más duros es en Avdiivka, sin duda. Entonces está destinando allí grandes efectivos que está quitando de otras zonas del frente, particularmente del frente de Zaporozhye. Recientemente han quitado pues prácticamente una brigada que está ahora mismo de camino a Avdiivka. Claro, Avdiivka se está convirtiendo de alguna manera en la siguiente Bakhmut, bueno, ahora Artyomovsk, y de hecho yo diría que la terminará superando con creces. Las pérdidas ucranianas están siendo tremendas, también obviamente hay pérdidas rusas, o sea, estamos hablando, repito, de durísimos combates en esa zona del frente en particular. Pero también están produciendo, o sea, el hecho de que Ucrania destine refuerzos a Avdiivka y de alguna forma lance una vez más efectivos a esa especie de picadora de carne, solo que ahora no de Artyomovsk sino de Avdiivka, permite que la Federación de Rusia también avance en otros frentes. Estamos hablando del frente de Artyomovsk, precisamente, estamos hablando también del frente de Zaporozhye, donde ahora se están produciendo ligeros avances, no comparables para nada con lo que ocurre aquí en Avdiivka. También hay avances en la región de Kupiansk, donde hay combates, quizás es la segunda posición de combates más duros, es en la región de Gerson, donde Ucrania pues está intentando llevar a cabo ataques con estos grupos pequeños como de sabotaje, los llamamos, de 10 a 15 personas, siguen manteniendo la cabeza de puente en esa región, pero la Federación de Rusia ahora mismo, con el trabajo de la aviación y la artillería, está intentando pues quitar esa cabeza de puente y seguir avanzando en el frente de Gerson también. Y ahora, para no haceros el cuento demasiado largo, vamos a ver que la respuesta, ¿no?, a esa pregunta que me hacéis muchísimo de por qué la Federación de Rusia no avanza con todo. Y la respuesta, en el fondo, es muy fácil, porque el tiempo corre a favor de la Federación de Rusia. O sea,
la decisión de llevar a cabo la guerra de desgaste se debe en realidad a varios factores, y esto se está poniendo de manifiesto sobre todo con este segundo conflicto que ahora está más candente que nunca. Estamos hablando del conflicto palestino-israelí. Israel todavía no ha llevado a cabo lo que es la operación terrestre que lleva prometiendo desde hace muchísimo tiempo, pero sin embargo sí ya ha hecho 2 incursiones por lo menos en la Franja de Gaza, que es como una especie de preparativos para esa operación terrestre a gran escala, que de momento desde Estados Unidos piden que se aplace. Claro, están haciéndolo con un cierto cuidado y echando mano sobre todo de bombardeos absolutamente indiscriminados, perdonad. Hay ya más de 7.000 víctimas en la Franja de Gaza, y ahí precisamente es donde vemos que el tiempo corre a favor de la Federación de Rusia, aplicado al frente de Ucrania, y también en el caso del conflicto palestino-israelí en contra de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque si bien al principio ese bombardeo mediático constante lo que hacía era pues que la población occidental en general se posicionaba obviamente en contra de Rusia, a favor de Ucrania, porque les contaban que Ucrania es una avanzadísima democracia, que Rusia es una tremenda dictadura, al igual que lo cuentan también sobre el tema de Israel y Palestina. Conforme va pasando el tiempo, la población occidental se va dando cuenta de lo que está haciendo Israel por un lado, de lo que está haciendo Ucrania por otro, y en definitiva cada vez hay más voces que están diciendo las cosas no es como nos las cuentan. Ya hay cada vez más información de que, por ejemplo, la guerra en Ucrania que la OTAN lleva a cabo contra la Federación de Rusia lleva instalada aquí desde 2014. También ahora la gente es cada vez más consciente de que lo que está sucediendo entre Hamas e Israel no es un ataque suelto de Hamas contra Israel, que si bien se produjo el día 7 de octubre, en realidad forma parte de un enfrentamiento constante. Y de hecho en mi canal de Liusi Vaya Geopolítica entre hoy y mañana saldrá un vídeo donde pues os resumo todo el tema del conflicto palestino-israelí para que podáis entender en muy resumidas cuentas cómo ha estado avanzando a lo largo de estas últimas décadas. Entonces, claro, cada vez están apareciendo más voces, más partidos, más imágenes, a pesar de que en Occidente hayan bloqueado por completo los medios de comunicación rusos. Ya estamos viendo que en Alemania, por ejemplo, según las recientes encuestas, este nuevo partido BSW obtendría, si no me equivoco, un 23,5% de los votos en el este de Alemania, y además en algunos distritos incluso se haría con la victoria electoral. O sea, ese partido, que es de unas características marcadamente anti-otanistas y además se podría decir que incluso prorrusas, antes era impensable que pudiera tener un apoyo tan grande entre la población. Pero ahora que el tiempo no va pasando y la población es cada vez más consciente de esas constantes mentiras occidentales que les van contando una tras otra, pues esto ya es una realidad. Eslovaquia, por otra parte, estábamos hablando hace poco de que el posible primer ministro, que ya ha sido investido como primer ministro, el señor Fico, pues no se sabía qué iba a hacer al final, es decir, si al final iba a cumplir su promesa de quitar toda la ayuda militar a Ucrania. Ahora sí ya sabemos que va a cumplir la promesa y ha dicho que a Ucrania no irá ni una sola bala por parte de Eslovaquia. Antes Eslovaquia yo diría que destinó cerca de 700 millones de euros en ayuda militar a Ucrania. Ahora la ayuda eslovaca sí va a seguir, pero solo va a seguir en términos humanitarios, lo cual es muy diferente a enviar cada vez más armas a dicho país.
Esto por un lado. Por otro lado, Polonia recientemente también ya anunció que cortará todo tipo de ayuda militar a Ucrania y lo que va a enviar es lo que habían comprometido con anterioridad. Además, en Estados Unidos, recordemos que recientemente pues se produjo un nuevo nombramiento del nuevo presidente del Congreso de Estados Unidos, y esa persona en particular pues tampoco es que sea muy pro-ucraniana, porque se ha expresado en términos, bueno, se podría decir que es del círculo de Donald Trump, y se ha expresado en varias ocasiones en términos de que la ayuda militar a Ucrania no podía llevarse a cabo de una forma tan descontrolada y que necesariamente tenía que pasar por una serie de filtros, por lo menos pues que tuviera un cierto control sobre dónde se están gastando esos fondos, porque Ucrania, lejos de ser una avanzadísima democracia, es un país tremendamente corrupto, donde al final el dinero que se destina desde Occidente muchas veces termina desapareciendo en los bolsillos de los propios funcionarios o militares de alto rango de Ucrania. O sea, poco a poco estamos viendo cómo Occidente va cayendo en su propia trampa. Es decir, ellos pues van contando ese relato de que hay que apoyar a Israel porque es una democracia, porque respeta los derechos humanos y porque lo que hay justo enfrente es todo lo contrario. Y ellos mismos al final se ven obligados, porque el sol no se puede tapar con un dedo, a retransmitir, ¿no?, que Israel está constantemente atacando la Franja de Gaza, que hay cada vez más víctimas, y pues obviamente poco a poco la gente, la población en general, va dándose cuenta de lo que es Ucrania, de lo que es Israel, y no es una cuestión de que Ucrania sea el peor país del mundo, ni muchísimo menos. Obviamente pues tiene sus cosas, Israel tiene las suyas. No estamos hablando, ya hice un vídeo al respecto, de que haya que apoyar ahora como locos a Hamas. No, la cuestión tiene, todas las cuestiones geopolíticas siempre tienen matices, pero el matiz más importante en este caso es contrarrestar lo que es la propaganda occidental y hacer que la población occidental se dé cuenta de lo que es la realidad, o al menos comience a cuestionarse ese relato absolutamente mentiroso que se está virtiendo desde los medios occidentales, lo cual poco a poco va sucediendo. Rusia, ahora están saliendo los últimos datos, cada vez está vendiendo más gas, cada vez está vendiendo más petróleo, el techo al precio del petróleo al final no se ha cumplido. O sea, el tiempo es el factor absolutamente clave, y es precisamente el tiempo el que hace varias cuestiones, o sea, el que cumple varias funciones en estos conflictos. Por un lado, ya lo hemos visto, ¿no?, el de desmentir la propaganda occidental, o mejor dicho, dejar que la propaganda occidental se vaya desmintiendo a sí misma, o que la vaya desmintiendo la realidad misma. Eso por un lado. Por otro, ya lo hemos visto en el conflicto palestino-israelí, los únicos dos ejércitos que a día de hoy tienen experiencia de combate real. No estamos hablando de operaciones en Irak, en Afganistán, porque no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo aquí en el conflicto ucraniano. Son el ejército ruso y el ejército ucraniano. Así que ese tiempo, aunque sí, y es muy triste, va causando muchísimas víctimas también entre los soldados rusos, Rusia lo está aprovechando para poner a punto su industria militar. La producción de armamento ya está en unos niveles impensables antes del 24 de febrero, y también para preparar a su ejército para combate real, darle experiencia real para lo que pudiera pasar, hacerlo operativo. Y esto se debe básicamente a que en Rusia son muy conscientes de que esta guerra proxy en el suelo ucraniano de la OTAN contra Rusia no es la primera ni tampoco será la última, sino que Occidente seguirá enfrentándose a la Federación de Rusia, intentando debilitar a dicho país. Así que más le vale a Rusia prepararse para lo que todavía se viene, porque vamos, no vamos a acabar aquí. Estamos entrando en una época de muchos conflictos, la gran mayoría de los cuales se encontraban en términos candentes. El asunto, por ejemplo, entre Armenia y Azerbaiyán no se ha solucionado para nada. Todavía muy probablemente veamos una guerra en suelo armenio también, por desgracia.
tenemos el conflicto palestino-israelí, tenemos la guerra en Ucrania y poco a poco, repito, se van a ir abriendo cada vez más frentes. Así que esa decisión, muy difícil decisión en todos los sentidos de la Federación de Rusia, de mantener este conflicto en unos términos quizás algo más calmados y seguir avanzando poco a poco, sí, pero sobre todo seguir avanzando en términos de aumentar la producción de armamento y desarrollar el complejo militar industrial de la Federación de Rusia, pues estamos viendo que es una decisión efectivamente muy acertada. Repito, muy difícil, pero el tiempo le está dando la razón a Vladimir Putin.